Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Tenemos un nuevo capítulo en esta ocasión. Yo soy Natalia García, estudiante de fisioterapia en la Universidad de Ecatepec. Espero sea de su agrado y disfruten mucho de este nuevo tema. Y comenzamos. Primero, en lo que es fisioterapia, dentro de este concepto se designa al uso de agentes físicos naturales o artificiales con fines terapéuticos. Esos agentes físicos son hidroterapia, termoterapia, crioterapia, masoterapia y tenemos lo que son las ondas mecánicas producidas por vibraciones manuales o artificiales, las ondas electromagnéticas y electroterapia, que es en lo que nos vamos a estar basando en esta ocasión. Primero comenzamos. La electroterapia se refiere a las aplicaciones de corrientes eléctricas propiamente dichas y a las de agentes físicos producidos por electricidad, ya sean ondas mecánicas y electromagnéticas. En la primera parte se consideran solo las corrientes eléctricas que se aplican directamente sobre los tejidos y en especial la electroestimulación. Por sus propiedades analgésicas y excitomotores, la electroestimulación ya tiene gran importancia en reducción funcional porque alivia el dolor y facilita el movimiento. Bien, ahora teniendo en cuenta esta pequeña introducción, ya tenemos noción de lo que se trata la electroterapia. Vamos a comenzar con las corrientes eléctricas. La corriente eléctrica puede ser de estado constante o estado variable, unidireccional o bidireccional. Las propiedades y los riesgos de la corriente eléctrica van a variar de forma considerable según su estado y su dirección. Vamos a empezar explicando cada clasificación. Tenemos de corriente en estado constante, que aquí esta es la llamada corriente continua o galvánica. La intensidad es constante y siempre es unidireccional. Y en la indicación fundamental es el baño galvánico para el tratamiento de la hiperhidrosis palmar y plantar o del muñón del paciente amputado. En la otra clasificación es corriente en estado variable. Aquí la variación de la intensidad produce impulsos. Un impulso es una variación de corta duración y magnitud física con retorno al estado inicial. Los impulsos pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Las corrientes de baja frecuencia y de muy baja frecuencia producen electroestimulación de los tejidos excitables, ya sean nervios y músculos, y tienen propiedades analgésicas, excitomotor y tróficas, de fundamental interés en reeducación funcional. Y la siguiente clasificación, corriente unidireccional. Aquí la corriente unidireccional es polarizada, es decir, los electrones siempre van al mismo sentido. El polo negativo, que va a ser el cátodo, y al positivo, que es el ánodo. Va a ejercer efectos electrolíticos capaces de producir quemaduras químicas de los tejidos por formación de ácido bajo el ánodo y de base bajo el cátodo. Y por el otro lado tenemos la corriente bidireccional, que esta es despolarizada. Aquí el polo negativo y el polo positivo se invierten con cada impulso. Aquí es simétrica o asimétrica, de variación nula y como carece de propiedades electrolíticas, no produce quemadura química. Aquí su protocolo de aplicación es mucho más simple. Se va a regular la intensidad tolerada por el paciente y la sesión no tiene límite de duración, lo que permite una mayor eficacia. Si es asimétrica, los impulsos producen una estimulación que predomina bajo uno de los electrodos. Es cómoda y por lo general bien aceptada por el paciente, lo que aumenta aún más su eficacia. Por sus propiedades terapéuticas, su comodidad e inocuidad se le usa en casi todos los tratamientos de electroestimulación analgética y excitomotriz. Al hablar de electroterapia, debemos también tener en cuenta que utilizando este método o este agente podemos provocar quemaduras y debemos conocer los tipos de quemaduras eléctricas que traen consigo. Tenemos diferentes tipos, por ejemplo la quemadura física por efecto Joule. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a explicar un poquito el efecto Joule. Este nos dice que la cantidad de calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia al cuadrado de la intensidad de la que tiene la corriente y el tiempo que dura la aplicación. Este efecto nos permite conocer la cantidad de calor desarrollado por una corriente eléctrica que pasa por el cuerpo.
Entonces, la quemadura física por este efecto puede producirse por todas las corrientes cuya intensidad sea suficientemente elevada. Tenemos lo que es la quemadura química, que se produce a causa de los efectos electrolíticos de las corrientes unidireccionales. Y claro que el riesgo de una quemadura es muy distinto según la técnica empleada. Por ejemplo, tenemos la galvanización y electroestimulación. Aquí, dado que los electrodos se aplican directamente sobre la piel, las normas de los aparatos son muy estrictas y se usan intensidades muy bajas, de muy pocos miliamperes. El efecto Joule es insignificante, por lo que no existe riesgo de quemadura física. En consecuencia, una corriente bidireccional de variación nula no presenta ningún riesgo de quemadura física o química. Pero una corriente unidireccional solo expone al riesgo de quemadura química, que debe tenerse en cuenta en el momento de aplicación. Y otra técnica es de termoterapia. Aquí las corrientes de alta frecuencia permiten producir ondas electromagnéticas, que son ondas cortas, centimétricas e infrarrojas, y mecánicas, que esas van a ser de ultrasonidos, que pueden alcanzar temperaturas elevadas. En termoterapia el efecto Joule es considerable y también lo es el calor que desprende. Por tanto, existe un riesgo de quemadura física cuando la intensidad es demasiado elevada, si el aparato está muy cerca de los tejidos o si la sesión es muy prolongada. Y las corrientes unidireccionales tienen contraindicaciones. Estas están contraindicadas en presencia de anestesia o de hipostesia en la zona que se va a tratar, y en los pacientes que tienen implantes metálicos como prótesis, osteosíntesis, grapas, dispositivo intrauterino de cobre, entre otras. Y las corrientes de electroestimulación de baja frecuencia están contraindicadas en el área cardíaca y la región anterolateral del cuello. Pero todas las corrientes están contraindicadas en las lesiones cutáneas y los focos infecciosos, en el embarazo, en caso de flebitis o en presencia de un marcapaso o un neuromodulador. Bien, ahora vamos a pasar a los tipos de corrientes. Primero tenemos lo que es una corriente continua, y aquí tenemos dos: electrólisis y galvanización. Empezamos con electrólisis. Este es un fenómeno de descomposición química de algunas sustancias en solución sometidas a la acción de una corriente unidireccional, es decir, que están polarizadas y tienen diferentes consecuencias, como es el transporte de iones. Aquí los iones negativos se desplazan hacia el ánodo y los iones positivos al cátodo. Otra consecuencia es la formación de ácido o base. La electrólisis favorece la formación de ácido en el ánodo y de base en el cátodo, causando graves quemaduras químicas en los tejidos. Si la intensidad es demasiado alta, el protocolo de aplicación no es estricto o no se respetan las precauciones y contraindicaciones. Dentro de estas corrientes continuas tenemos lo que es el baño galvánico e hiperhidrosis. El baño galvánico con agua natural se revela actualmente como el método más simple y eficaz para tratar la hiperhidrosis palmar y plantar y la del muñón del paciente amputado, aun cuando su modo de acción sigue siendo hipotético. Aquí el ánodo es el polo más eficaz. Para su aplicación se necesitan dos bañeras de plástico para sumergir por separado las palmas de las manos o las plantas de los pies. En el caso de lo que son los muñones, la inmersión se hace en dos baldes de plástico. Para separar la piel de los electrodos sumergidos debe interponerse un entramado de plástico, introducir las manos o los pies a media altura en agua corriente y la corriente va a ser continua o galvánica. Van a tener una intensidad que va a ser progresiva, de la primera a la quinta sesión, de 1 a 5 mA por centímetro cuadrado, de lo que va a ser la piel sumergida de una mano o de un pie, para una sesión de 30 a 40 minutos. Para el cálculo de la intensidad no se considera la superficie del electrodo sumergido. La intensidad solo se aumenta cuando se ha tolerado bien la sesión precedente. Se debe tener en cuenta aquí que las manos, los pies o los muñones nunca deben sumergirse ni sacarse del agua durante el paso de la corriente, pues esto provocaría una violenta sacudida de cierre o de abertura y un efecto punta. Este se refiere a una gran concentración de corriente en una superficie cutánea reducida. Por lo tanto, previamente hay que ir bajando la intensidad hasta cero. Ahora pasamos a otro tipo de corriente, que es la corriente variable.
Vamos a hablar sobre sus parámetros y propiedades biológicas. Aquí un concepto principal es la excitabilidad de la fibra nerviosa. La excitabilidad es la propiedad de las células que les permite responder a un estímulo. Podemos hablar del potencial de acción. Aquí, cuando se estimula un nervio, se produce una inversión brusca del potencial de membrana. Lo que tenemos que la cara interna se vuelve positiva y la cara externa negativa durante un corto periodo de tiempo. A este pico le sucede una caída del potencial de membrana que a continuación alcanza el valor inicial del potencial de reposo. Estos procesos eléctricos corresponden en conjunto al potencial de acción, que tiene una amplitud de unos 110 y una duración de alrededor de 1 milisegundo. Y podemos hablar aquí de la ley del todo o nada, donde el potencial de acción no aparece si el estímulo tiene una amplitud inferior al umbral crítico. Si la intensidad del estímulo alcanza o supera el umbral, el potencial de acción aparece con una amplitud constante, que va a ser una característica de la fibra estimulada. Dentro de estas corrientes variables pasamos a los parámetros y propiedades de los impulsos. La estimulación y la sensación que recibe el paciente son directamente proporcionales a la duración del impulso. La estimulación y la sensación que recibe el paciente son directamente proporcionales a la intensidad del impulso, y la frecuencia, inversamente proporcional al periodo, define las propiedades biológicas de los impulsos. Cuando más disminuye la duración de un impulso, más debe aumentarse su intensidad para alcanzar una estimulación equivalente. Un impulso progresivo tiene un tiempo establecido superior a 2 milisegundos. Dentro de los impulsos tenemos lo que son las direcciones. Un impulso unidireccional tiene propiedades electrolíticas, ¿no? Pero tenemos un impulso bidireccional, tiene una variación nula cuando las cantidades de electricidad a cada lado de la línea isoeléctrica son iguales. En tal caso, no tiene propiedades electrolíticas. Entonces, un impulso bidireccional simétrico siempre tiene una variación nula. Y un impulso bidireccional asimétrico debe tener una variación nula para no provocar electrólisis. De aquí tenemos otro concepto que es la modulación. Esta es una variación de los parámetros. Pueden hacerse variar uno o más parámetros, como la duración, amplitud o la frecuencia. La ovulación es una variación progresiva y periódica que permite hacer el barrido de un área de frecuencias. Estas modulaciones modifican la percepción de la corriente por el paciente y los efectos biológicos. Tipo de contracción muscular, que va a ser una sacudida elemental o tetanización. El tipo de estimulación analgésica, prevención de habituación, etc. Otro concepto importante que tenemos dentro de electroterapia es el tiempo de trabajo. Este va a ser el tiempo de paso de la corriente y el tiempo de reposo al tiempo de interrupción de la corriente. El tiempo de reposo debe ser igual o superior al tiempo de trabajo. Esta corriente se aplica para tetanizar los músculos inervados principalmente. Su curva es envolvente en el tiempo de trabajo y puede ser progresiva, y de esta manera la estimulación es más confortable, pero los impulsos que componen ese tiempo de trabajo siempre deben ser rectangulares. Bueno, en generalidades de los tipos de corrientes vamos a hablar de las de baja frecuencia y de las de muy baja frecuencia. Las de baja frecuencia son inferiores a 150 Hz y los de muy baja frecuencia a menos de 10 Hz, compatibles con las frecuencias fisiológicas, y son las únicas que tienen unidad analgésica y excitomotriz. Combinando frecuencias, duraciones e intensidades se obtienen efectos distintos, como analgésicos, excitomotores y tróficos. Existen tres tipos principales de corrientes de electroestimulación: de baja frecuencia, de baja intensidad, que van a tener de 50 a 100 Hz de frecuencia y van a tener efectos de analgesia. Tenemos las de muy baja frecuencia e intensidad elevada. Va a ser de 2 a 8 Hz de frecuencia. Aquí tiene efecto excitomotriz por sacudidas elementales, con una duración del impulso entre 0.1 y 0.6 milisegundos. Y efecto analgésico por liberación de endorfinas, que van a tener una duración del impulso de entre 0.2 y 2 milisegundos.
Y tenemos las de baja frecuencia con intensidad suficiente para tetanizar. Esto tienen de 20 a 80 Hz de frecuencia, con efecto excitomotriz tetanizante, con su duración de impulso entre 0.1 y 0.6 milisegundos. Estas tres clases de corrientes se ajustan a los 4 parámetros de los impulsos óptimos, que son inicio, donde va a ser brusco rectangular, igual a eficacia más bienestar. La duración, breve, adaptada, igual a bienestar más eficacia. Dirección, variación nula, igual a inocuidad más bienestar más eficacia. Y la frecuencia, que es baja o muy baja, igual a efectos terapéuticos. Y pueden perfeccionarse con características específicas y modulaciones que les confieren propiedades complementarias con el fin de aumentar su eficacia. Bien, ahora pasamos a otro tema que también es muy importante al momento de colocar la electroterapia, que va a ser la electroestimulación del músculo. Para una excitabilidad neuromuscular, la unidad motriz es el conjunto formado por la motoneurona, que es una célula de gran diámetro cuyo cuerpo se halla en la médula espinal, el axón y las fibras musculares correspondientes. La excitación de la motoneurona por un potencial de acción único causa una respuesta motora única que recibe el nombre de sacudida elemental. La duración del potencial de acción es del orden del milisegundo. La duración de la sacudida muscular va de 10 milisegundos para los músculos más rápidos a 100 milisegundos para los más lentos. Cuando el músculo es atravesado por una sucesión de potenciales de acción distintos y con una frecuencia superior a 10 Hz, se asiste a una fusión de los procesos mecánicos denominado tetanización, que desarrolla un nivel de tensión claramente mayor que el registrado durante una simple sacudida muscular. Las unidades motoras, que son lentas de tipo 1, comienzan a fusionarse cuando la frecuencia alcanza 10 Hz y se tetanizan perfectamente en torno a los 30 Hz. La contracción electroinducida provoca una activación energética global considerable, muy superior a la generada por una contracción voluntaria y comparable desde el punto de vista de la fuerza desarrollada. La mejora de esta fuerza voluntaria es directamente proporcional a la intensidad de la contracción obtenida en las sesiones de rehabilitación. La eficacia del tratamiento y la reeducación electroinducida va a requerir parámetros de estimulación adecuados y una intensidad elevada de estimulación al máximo nivel tolerado por el paciente. Esta técnica de electroestimulación es muy importante para la reeducación. La electroestimulación muscular forma parte de las técnicas de reeducación funcional de forma complementaria y no la sustituye. Según el objetivo que se persiga, se van a distinguir dos modalidades de aplicación, que la primera es electroestimulación programada, donde la mayoría de los casos en que el objetivo es básicamente trófico, la electroestimulación se aplica conforme a un programa establecido. Y el otro es la reeducación asistida y electroestimulación controlada. Aquí, si el objetivo es la corrección de un trastorno ortopédico, el aprendizaje de un movimiento o de una función, se aplican técnicas activas e interactivas. Primeramente nos referimos a una reeducación asistida, donde el paciente combina una contracción activa con la contracción electroinducida, lo que permite mantener el control voluntario. De esa forma, la electroestimulación participa en la recuperación propioceptiva, inicia, guía, asiste y fortalece la contracción voluntaria. Y la electroestimulación controlada, que aquí antes de imponer un ritmo de trabajo o reposo que está programado, que va a sustituir al control voluntario, es preferible usar un disparador controlado por el paciente. Además, esta técnica tranquiliza al paciente, que deja de temer la llegada automática de los trenes de impulso. Tiene diferentes aplicaciones, como lo va a hacer en inmovilizaciones y trastornos tróficos, fortalecimiento muscular, corrección de trastornos ortopédicos, contracturas, entre otras. Dentro de la reeducación entra la respiratoria, la electroestimulación de los músculos abdominales, que es controlado por el paciente, va a permitir asistir a los ejercicios de respiración activa. Aquí se emplean corrientes de baja frecuencia con intensidad suficiente y excitomotrices tetanizantes. La estimulación sobre los músculos torácico-abdominales participa en los ejercicios de flexibilización del tórax, en lo que es la reeducación de las secuelas pleurares y parietales de la cirugía torácica.
También tenemos una reeducación neurológica. Aquí la estimulación eléctrica funcional se practica en neurología central con aparatos portátiles para tratar la marcha equina, la subluxación inferior del hombro hemipléjico, el síndrome hombro-mano del hemipléjico, entre otros. Esta estimulación se efectúa durante todo el ciclo o solo en la fase de balanceo con ayuda de un interruptor ubicado debajo del pie del paciente. Por ejemplo, en la heminegligencia, la electroestimulación transcutánea aplicada sobre la columna cervical del lado opuesto a la lesión reduce la inestabilidad postural en pacientes con heminegligencia a causa de un accidente cerebrovascular. En pacientes que no presentan heminegligencia no se ha observado ningún efecto. Y en las parálisis periféricas, los músculos denervados no pueden ni deben ser estimulados con las corrientes de baja intensidad ni muy baja intensidad, sino únicamente con impulsos aislados de larga duración. También sirve para una reeducación perineal. Aquí trata la incontinencia urinaria de esfuerzo, que esta se caracteriza por pérdidas involuntarias de orina ante esfuerzos considerables, como tos o deporte. Esta es consecuencia de un defecto del sistema de cierre de la vejiga. La electroestimulación vuelve consciente la contracción de los músculos perineales y permite su fortalecimiento. El aumento de presión que produce el esfuerzo de retención voluntaria se determina mediante el registro de la presión uretral. La electroestimulación excitomotriz se aplica en los músculos de sostén del perineo. Y también en la reeducación trata la incontinencia de urgencia. Esta se caracteriza por pérdidas involuntarias de orina tras una necesidad imperiosa, difícil de postergar, que se acompañan en polaquiluria, es decir, de una contracción no inhibida del detrusor ante un volumen vesical reducido. Esto es consecuencia de una activación anómala del parasimpático. Las causas de la disfunción son numerosas, locorregionales, neurológicas o idiopáticas. En la electroterapia y en la electroestimulación es muy importante conocer el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable resultante de una lesión tisular o que se expresa en términos de una lesión de ese tipo. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos vías de nocicepción. Por ejemplo, tenemos receptores periféricos, que estos están en la piel, los músculos, las vísceras y las articulaciones. Y en el asta dorsal de la médula, que aquí por el nervio periférico el impulso nociceptivo alcanza el asta dorsal de la médula, donde se conecta con otras neuronas que van a formar las vías ascendentes. Estos fascículos ascendentes van desde el asta dorsal hasta el tálamo lateral y continúa por las áreas corticales sensitivas primarias. Sería responsable del aspecto sensorial discriminativo del dolor. Los impulsos a través de los nervios periféricos y la médula constituyen lo que es la nocicepción. El mecanismo del dolor es de origen central y debe distinguirse de los dolores por exceso de nocicepción. Una lesión o sección de las aferencias periféricas puede ser responsable de alteraciones locales, una actividad eléctrica anómala, sensibilización de los receptores de la nocicepción, interacciones entre las fibras nerviosas por continuidad, entre otras. Secundariamente, las neuronas de los relevos espinales o supraespinales pueden volverse hiperexcitables por mecanismos aún no bien delucidos. La sistematización del sistema nervioso y la función de las neuronas que convergen en el asta dorsal de la médula hacen que la sensación dolorosa se produzca a distancia del sitio de la lesión que le dio origen, por ejemplo, en la rodilla en el caso de una lesión de la cadera o en especial en la zona de producción del revestimiento cutáneo de las fibras nerviosas del sitio de origen. En aquí entran lo que son los diferentes tipos de dolor. El primero, dolor directo, que ese es el dolor que se siente inicialmente en el sitio de la lesión. El dolor trasladado, que se produce por impulsos nociceptivos que se originan en una lesión situada sobre las vías periféricas o centrales que transmiten los mensajes dolorosos. El dolor se siente como si proviniera del campo periférico correspondiente, cutáneo o subcutáneo. Y el dolor referido, propiamente dicho, corresponde a una disociación topográfica entre la zona periférica, donde se localiza falsamente la sensación dolorosa, y la verdadera localización del sufrimiento tisular. Ahora, dentro de todo este tema del dolor, debemos tener en cuenta unos muy importantes que son los puntos gatillo. La búsqueda de estos puntos forma parte de la técnica de palpación de los dolores musculopotneuróticos. Es el punto más sensible del músculo, cuya estimulación con cierto grado de presión digital despierta el dolor espontáneo y a veces reproduce el dolor referido en los territorios periféricos adyacentes.
La aplicación terapéutica es fundamental, ya que tratando estos puntos gatillo, con masajes profundos, crioterapia, anestésicos locales, electroestimulación, vibraciones mecánicas, se va a aliviar el dolor principal a distancia, es decir, el referido. Pero tanto en el dolor agudo como en el crónico se deben considerar 4 componentes que forman un complejo multifactorial. Todos deben conocerse y tenerse en cuenta con el fin de evitar el paso a la cronicidad. Que estos son componente sensorial discriminativo, que se dirige no solo a la lesión responsable, sino también a la calidad, la intensidad, el ritmo y los factores de mejoría o de agravación del dolor. El componente afectivo y emocional. Tenemos un ejemplo, donde la frecuencia de la depresión se calcula en el 30-50% de las afecciones dolorosas persistentes, según estimaciones de los Centros de Tratamiento del Dolor. La depresión puede explicar la resistencia a los demás tratamientos e influir en el comportamiento ante el dolor. Otro es el componente cognitivo. Aquí se refiere al modo en que un paciente representa la causa de su dolor y condiciona en parte su actitud frente a este. Y va a incluir los problemas dolorosos previos que haya tenido que enfrentar o la observación de los familiares al respecto, como la duración, la respuesta al tratamiento y el temor que generó en términos de gravedad de la enfermedad. Y el último es el componente conductual, que resulta útil identificar las manifestaciones motrices o verbales que son relativas al dolor en la consulta, la exploración física y las situaciones estáticas o dinámicas, como mímica, suspiros, posiciones anteálgicas, limitación de movimiento o actitud inmóvil. Para todo esto, las corrientes analgésicas facilitan la reeducación funcional y optimizan sus resultados. Ayudan a limitar la ansiedad de participación que producen algunas sesiones de quimioterapia y se deben aplicar en posición corregida para evitar que el paciente encuentre el alivio en una actitud defectuosa. El dolor debe ser evaluado por el paciente para poder medir la eficacia de la estimulación. Con este objetivo se puede usar la escala numérica o la escala visual analógica. La evaluación del dolor debe hacerse inmediatamente antes y después de la electroestimulación analgésica, de modo que solo se tenga en cuenta el resultado de esta. Esto permite dejar de lado los efectos de otras técnicas de reeducación y de otros factores de sedación del dolor. En las condiciones de exploración del dolor, como una posición del paciente, amplitud articular, etc., deben ser idénticas antes y después del tratamiento. De no ser así, los resultados de la evaluación no serían comparables. La duración de los efectos analgésicos depende de numerosos factores, y entre ellos las técnicas aplicadas, como reeducación funcional y propioceptiva, educación postural, profilaxis, ergonomía, etc. Es necesario que los pacientes pongan a prueba el alivio obtenido con la electroestimulación y emprendan actividades que no hubieran podido llevar a cabo debido al dolor. El paciente debe desarrollar un método activo de autocontrol de su dolor, como una relajación, respiración profunda, corrección de posiciones defectuosas, entre otras, sin confinarse en una actitud pasiva y basada solo en la electroestimulación. La neuroestimulación eléctrica transcutánea o TENS consiste en aplicar sobre la piel una corriente designada a estimular las fibras nerviosas sensitivas con una finalidad analgésica. Aquí también tenemos de baja frecuencia, que se refiere a de 50 a 100 Hz, ya que las frecuencias superiores a 150 pierden el efecto de estimulación. La corriente debe sentirse con nitidez. Algunas zonas desenervadas no permiten sentir la corriente y representan una contraindicación, a menos que la corriente sea aplicada en un metámetro adyacente. Y algunas zonas hiperálgicas o alodínicas que exacerban el dolor durante el paso de la corriente también están contraindicadas. Aquí, las parestesias u hormigueos producidos por la estimulación deben cubrir la zona dolorosa espontánea. Durante el paso de la corriente, el dolor debe quedar oculto y ser menos intenso, o incluso ya no sentirse. Y bueno, pues ya para concluir con este pequeño podcast, que ya tomamos el tema de electroterapia y electroestimulación, pudimos ya concluir con todo esto que la electroestimulación analgética y excitomotriz forma parte de las técnicas de reeducación funcional. En sus distintas fases de aplicación, prepara, facilita y completa cada sesión, contribuyendo ampliamente en los resultados obtenidos. La sedación del dolor es el primer requerimiento del paciente y debe ser el primer objetivo del terapeuta. La electroestimulación analgésica va a responder a esta demanda y participa ampliamente, lo que permite hacer la reeducación en las condiciones más confortables.
y también el fortalecimiento muscular, la relajación de las contracturas, la flexibilización de la fibrosis y la disminución de los trastornos tróficos mejoran con lo que es la electroestimulación excitomotriz, técnica complementaria que acompaña y asiste al movimiento en reeducación funcional. Y pues esto ha sido todo por este podcast. Espero que les haya gustado mucho. Es un tema un poco complicado y de mucha lectura y comprensión, de la cual debemos estar informados en cada momento porque esta electroterapia, aunque tiene sus pros, sus contras, sus debates, de que algunos creen que está bien, que está mal, otros sí los usan, otros dicen que es erróneo. Debemos cada vez estar informados con las distintas técnicas que surjan para así cada quien generar un criterio propio de lo que puede ser mejor para su tratamiento. Y me despido, eso es todo. Yo soy Natalia García y hasta un próximo podcast. Gracias.